Bienvenidos nuevamente, alumnos. Estamos en la semana número 3. Estaremos hablando sobre el comportamiento organizacional y la importancia que este tema tiene para toda empresa. Para iniciar nos haremos esta pregunta. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Seguramente conocemos o sabemos más o menos qué es lo que significa. El comportamiento organizacional, la misma palabra lo dice, comportamiento de las personas que quizás laboran en una empresa determinada. Una definición puede ser que es el estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta su comportamiento a su desempeño laboral. Ahora nos haremos otra pregunta. ¿Por qué es importante analizar el comportamiento organizacional? Como habíamos hablado, el comportamiento organizacional trata específicamente sobre las acciones de las personas en el trabajo. Alguna de las preguntas que nos podemos hacer es, por ejemplo, ¿por qué la gente se comporta de determinada manera en las organizaciones? ¿Cómo se comportará la gente ante determinada circunstancia? ¿Cómo impactan las organizaciones en la conformación de grupos formales e informales? ¿Por qué los grupos se desempeñan diferente en una misma organización? El comportamiento organizacional depende mucho de la cultura de cada empresa. Todas las empresas tienen diferentes formas de manejar su cultura, por ejemplo, valores, políticas, enseñanzas, prácticas, etc. El comportamiento organizacional va de la mano, por ejemplo, con la personalidad, la motivación, percepción, toma de decisiones, comunicación, emociones y ánimo, la inteligencia emocional, la cultura organizacional, los grupos de trabajo que pueden existir, el estrés, el capital psicológico, el cambio organizacional que se puede dar en toda empresa, el manejo de conflictos, el poder y el liderazgo, entre otros. Todo esto es parte del comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que la gente reacciona de diferente forma según la situación o las circunstancias que se den en la empresa. Ahora hablaremos sobre los objetivos del comportamiento organizacional. Uno de los objetivos es describir cómo se comportan las personas según las condiciones de la empresa. 2. Comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. Puede ser por situaciones que están pasando o por el medio ambiente que nosotros estamos creando en la empresa. 3. Predecir el comportamiento futuro de los colaboradores. Adelantarnos un poco a las reacciones que puede tener la gente que trabaja para nuestra empresa, por ejemplo, cuando hay mucho estrés en el trabajo, por ejemplo, cuando hay despidos masivos en la empresa. Número 4 sería controlar las actividades de nuestros colaboradores. Estar siempre pendientes de lo que ellos hacen, de cómo resolverán los problemas o, definitivamente, si ellos están capaces o no de resolver algún problema en específico. Cuando hablemos de la importancia del comportamiento organizacional, será ayudar principalmente a resolver problemas en el entorno laboral, relativas obviamente a las necesidades de los colaboradores y a los intereses de cada organización. Cada organización tendrá una necesidad diferente y obviamente intereses totalmente distintos. El área de recursos humanos realmente vela por el comportamiento de la gente dentro de la empresa. Por ejemplo, cómo solucionar un problema, y saber de qué forma van a reaccionar si hay un problema y ellos no lo pueden resolver o no está el jefe inmediato. Todo esto podría ser diferente o variable según los intereses de cada empresa. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cuál sería la importancia que nosotros le daríamos al comportamiento organizacional en la empresa para la que laboramos actualmente? Ahora hablemos sobre qué factores contribuyen al comportamiento organizacional. Encontraremos 5 factores. 1 será la psicología, 2 será la sociología, 3 será la psicología social, 4 será la antropología y por último 5, ciencia política. Cuando hablemos de los modelos del comportamiento organizacional, encontraremos variables independientes. Estas se dividen por nivel individual, nivel grupo y nivel organizacional. También existen variables dependientes. Estas variables son productividad, satisfacción laboral, rotación de personal, ausentismo, efectividad y eficiencia. Para darles un ejemplo más real del comportamiento organizacional, les dejo aquí una figura y les pregunto, ¿qué es lo que ven?
Cuando nosotros vemos estas figuras, quizás unos verán una cosa, otros resaltarán el color de una figura, o quizás todos vamos a tener diferencias según la figura. ¿Por qué? Porque todos vamos a reaccionar y vemos de diferente forma. La percepción cambia. Cada uno lo ve de distinta manera, de distinto ángulo. Esto significa que el comportamiento organizacional es lo mismo, ¿sí? Todos van a reaccionar de diferente forma, o de un modo o de otro, o quizás unas personas van a tener una facilidad más grande de resolver un problema y otros quizás necesitan un poco más de apoyo. Recursos humanos ve la percepción. ¿Por qué? Porque tenemos que ver por qué la persona está actuando de tal forma, ¿sí? Quizás tiene algún problema y está reaccionando de una forma incorrecta. Nosotros como recurso humano tenemos la obligación de corregir esas actitudes o aptitudes que puedan tener según la circunstancia que se dé. Cuando tenemos mucha gente a nuestro cargo, posiblemente esto va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no podemos estar al pendiente de todas las situaciones de todos nuestros colaboradores. Sin embargo, sí podemos guiar a las personas y podemos crear una forma más viable de enseñarle a la gente de cómo deben de reaccionar ante una situación o resolver un problema en específico. Cuando preguntan sobre el énfasis en el factor humano, realmente nosotros nos tenemos que enfocar que nuestro factor más importante de toda organización es nuestro personal. Nuestro personal es el que nos ayuda a alcanzar metas, ¿sí? Producción, quizás logros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando nos preguntan qué es más importante, el gerente, el jefe, el fundador o el capital humano. La respuesta es que el capital humano es lo más importante, es lo que debemos cuidar. Lo hemos visto en otros temas y nosotros seguimos reforzando como recursos humanos que el factor más importante son las personas que trabajan para la organización. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos ayudan realmente a lograr que la empresa crezca, que la persona realmente se realice y se coloque la camiseta de la organización. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen la camiseta puesta de la empresa para la que laboran? Les dejo como una pregunta. Para esta semana tendremos 2 tareas. Una será investigar los tipos de variables, las dependientes e independientes, y deben colocar una breve descripción de cada una de ellas. La segunda tarea de esta semana será investigar los factores que contribuyen al comportamiento organizacional y colocar una breve descripción. Les recuerdo, por favor, no olvidar colocar siempre la bibliografía. Y por último les dejo aquí la información de un libro que puede ser lectura de apoyo para realizar sus tareas o por si quieren consultar sobre este tema un poco más. Cualquier duda, por favor, recuerden que siempre hay un foro para cada tema y por cada semana. Les agradeceré que ustedes pues hagan consultas si las tienen y no olviden siempre subir sus tareas en la fecha y el horario establecido. Con esto terminamos la clase de la semana número 3. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta nueva semana y les deseo un inicio de semana muy bueno. Buenas tardes.